a ver qué tipo de órgano puede estar fallando. Y cuando estamos frente a una disnea, lo más frecuente que vamos a ver es si la disnea es de tipo respiratorio o disnea de tipo cardiovascular. Estos son los tipos, las alteraciones del ritmo respiratorio que les he mencionado: la respiración del tipo Cheyne-Stokes, la respiración del Kussmaul, del Biot, la respiración atáxica y el bloqueo. El Cheyne-Stokes se caracteriza simplemente por una respiración cíclica en la cual el volumen de la respiración va incrementándose progresivamente hasta llega a un máximo y va bajando nuevamente hasta que llega a una parte en que hay un periodo de apnea para nuevamente volver a hiperventilar progresiva y paulatinamente. Se dice que el mecanismo es una hiposensibilidad del centro respiratorio. Durante la fase de apnea se acumula el anhídrido carbónico, estimula el centro respiratorio, barre el anhídrido carbónico con la ventilación, y una vez que barre el anhídrido carbónico con ventilación, obviamente el estímulo cesa y de esa manera el paciente está entrando en una alteración cíclica de la respiración. Como ven, esto no tiene nada que ver con el aparato respiratorio, generalmente son alteraciones de ritmo que van a ustedes en las diversas alteraciones de tipo del sistema nervioso central, ¿no? Pacientes que tienen traumatismos encefalocranianos, tumores, etc. O inclusive los sujetos mayores, ¿no? Los ancianos pueden tener este tipo de respiración. Y no es pues disnea definitivamente, como ustedes también. La respiración de Kussmaul, también llamada respiración acidótica, es una respiración compensatoria frente a un desorden ácido-base del paciente. Si un paciente tiene una acidosis, y dicho sea de paso, la otra forma obviamente de acidosis es la acidosis metabólica, y en ese caso el pulmón interviene como un mecanismo de compensación, y la compensación lo hace incrementando la ventilación. Entonces un paciente que tiene una respiración de Kussmaul es una hiperventilación permanente, y por eso se llama también respiración acidótica. La respiración de Biot ya es una complicación mucho mayor en cuanto al mecanismo que les he mencionado neurológico. Se caracteriza porque los intervalos entre las respiraciones son variados. El paciente respira rápido, me para, ¿no? Otra vuelta, existe una anormalidad en el ritmo respiratorio. Y este ritmo respiratorio se hace mucho más severo en el paciente que tiene una respiración atáxica. Porque en este paciente no solamente hay alteración de la amplitud de las respiraciones, sino también de los intervalos. O sea, los dos componentes se comprometen, tanto intervalos como amplitud respiratoria. En cambio, en el Biot más se compromete simplemente los intervalos. Y el bloqueo, finalmente, pues el bloqueo es la respiración del pez fuera del agua, ¿no es cierto? Es una respiración inefectiva. Entonces, si un paciente está progresando, probablemente necesitando respiración atáxica, rápidamente va a llegar al bloqueo, y después lo que sigue del bloqueo es el paro respiratorio, ¿correcto? Entonces, el bloqueo es la respiración del sujeto agónico. Bueno, ahí tienen ustedes, nos vamos a hablar más de todas las enfermedades, los mecanismos, vías respiratorias altas, bajas, distrés respiratorio, neumonías, enfermedad intersticial pulmonar, etc. Esta es la que les he mencionado que sí quiero que se metan a la cabeza. ¿Vieron ustedes? Cuando están frente a disnea, siempre tienen solamente estas 4 posibilidades. La disnea es de causa respiratoria, la disnea es de causa cardiovascular, y ustedes ya me han estudiado en el síndrome anémico y han visto que en el síndrome anémico hay una disnea, que se llama la disnea de transporte, ¿no es cierto? Y una participación, obviamente, de participación cortical. El paciente puede tener una disnea psicógena. La disnea psicógena, obviamente, es el paciente tenso, ansioso, que está en una crisis emocional tremenda. Entonces, la disnea de transporte es fácilmente identificable, pero acompaña a una anemia severa. Entonces, siempre va a haber una dificultad para poder hacer la diferenciación entre la disnea respiratoria y una disnea cardiovascular. Por eso les he mencionado. En ellos, de alguna manera, los tipos de disnea me pueden ayudar, y solamente una de ellas me puede ayudar, porque tanto disnea de esfuerzo, ortopnea, ¿no? Pueden presentarse tanto en la cardiovascular como en la respiratoria. Pero si yo encuentro disnea paroxística nocturna, entonces con más seguridad es de causa cardiovascular, solamente descartando un proceso respiratorio, que son las crisis asmáticas nocturnas. Descartado crisis asmáticas nocturnas, están frente a un paciente con una disnea paroxística nocturna, eso tiene origen cardiovascular. ¿Correcto? Muy bien.
Ahí tienen ustedes el mecanismo, ya no vamos a hablar más, hemos hablado sobre el Guillain-Barré y todas las transmisiones, la cardiovascular, falla ventricular izquierda, transporte, síndrome anémico y la psicógena, lista de ansiedad por causas psicosomáticas. Otro signo que van a encontrar ustedes, obviamente relacionados a veces con la insuficiencia del intercambio gaseoso, obviamente está relacionado con la coloración a nivel de los lechos uveales, ¿cierto? En semiología de piel ustedes han visto que el color de la piel tiene varios componentes, ¿cierto? O sea, recordando, es el componente relacionado con el aspecto racial, ¿no es cierto? Segundo, con pigmento, estamos hablando de melanina, ¿no es cierto? Y otros dos elementos, que son la circulación y la calidad de la hemoglobina. Esos son los 4 elementos que intervienen en las modificaciones de la coloración de la piel, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando acá de problemas de cianosis, la cianosis pues, es una coloración azulada, ¿cierto?, que se presenta como consecuencia de un incremento de la proporción de la hemoglobina reducida. Recuerden, la hemoglobina reducida es la hemoglobina cargada de anhídrido carbónico. Y como nosotros producimos anhídrido carbónico, nuestra proporción generalmente está por debajo del 5% en un paciente que se supone que tiene 12, 13 gramos de hemoglobina. Entonces, si la proporción de hemoglobina reducida se incrementa por más del 5%, que es aproximadamente 4 gramos, ¿no es cierto?, entonces el paciente va a tener esa apariencia azulada. Y obviamente, para poder ver, lógicamente va a que dirigirse hacia los órganos que tienen piel delgada, o los lechos unguiales o las mucosas, que son las zonas que más fácilmente pueden demostrar la presencia de este pigmento. Hay que tener en cuenta también que la cianosis es a veces bastante sutil, de tal manera entonces que la iluminación pues, puede tranquilamente a veces ponernos una traba. Si ustedes hacen una valoración en la noche, retienen un paciente con esta dificultad y están con luz amarilla, probablemente van a ustedes a tener una falla, ¿no? Entonces, con luz natural fácilmente van a ustedes a identificar. Entonces, vean, busquen ustedes en las zonas que tienen más irrigación y en las zonas que tienen obviamente estructuras se llama, más delgadas, como son las mucosas, como son obviamente el tema de los pabellones auriculares, el hecho de las uñas, ¿no? La mucosa lingual, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, esa es la definición. Entonces, no está necesariamente con la anemia, por favor, y no les voy a pedir encarecidamente que eso se metan en la cabeza. Porque yo cuando les pongo la pregunta, el paciente con severa anemia puede tener, no tiene, pues definitivamente es otra cosa. La anemia o la hipoxemia es hipoxemia. La hipoxemia no les da a ustedes cianosis. Lo que da cianosis es incremento de la hemoglobina reducida. Hemoglobina unida a anhídrido carbónico. ¿Correcto? Y por supuesto hay varios tipos de cianosis. La subdivisión, van a ver ustedes, hay una cianosis periférica, cianosis central, puede haber una combinación de ambas, ¿no es cierto? Existe también lo que se llama cianosis diferencial, ¿no? Y sin dejar de lado otros tintes que de alguna manera pueden producir también cianosis, en relación obviamente con alteraciones en la hemoglobina, como la metahemoglobinemia, la sulfohemoglobinemia. Acuérdense ustedes que la metahemoglobina es la hemoglobina unida a fierro trivalente, ¿cierto? Esa es la metahemoglobina. Pero la metahemoglobina, para que produzca cianosis, no es el 5%, sino debe estar por encima del 18 o 20% de la hemoglobina, bajo la forma de metahemoglobina. En cambio, la sulfohemoglobinemia, que es mucho más rara, tranquilamente puede presentarse. Y no se olviden de algunos tóxicos como nitritos, fenacetinas, fanamida, amilina, etcétera, que pueden ser motivo de una coloración cianótica en el paciente. ¿Okay? ¿A qué llamamos cianosis periférica? Obviamente a la cianosis simplemente que se produce en la periferia. Si yo hago análisis de gases sanguíneos del paciente, si le saco sangre al paciente, voy a ver que su presión de anhídrido carbónico va a estar normal. El problema solamente es la periferia. Entonces, generalmente eso está asociado a lentitud circulatoria. Y cuando la sangre circula lentamente, las células de todas maneras necesitan, entonces la extracción de oxígeno es mayor, ¿no? Entonces, si se extrae más oxígeno, obviamente la hemoglobina tiene más sitios para fijar anhídrido carbónico, y eso, por eso se llama cianosis de tipo periférica, ¿no es cierto?
Y la cianosis periférica se diferencia también fácilmente porque la circulación no solamente da oxígeno, sino regula la temperatura. La extremidad más fría obviamente tiene menos irrigación que la extremidad caliente. Una extremidad caliente tiene más irrigación. Entonces, una cianosis periférica, desde el punto de vista de la temperatura, se caracteriza por frialdad. Y por eso se llama también cianosis fría. Y si ustedes hacen los gases arteriales, el anhidrido carbónico va a estar normal. A diferencia de la cianosis central, en donde el problema, como su nombre lo indica, es obviamente de los órganos centrales, fundamentalmente corazón, pulmones. En esos pacientes, si ustedes hacen el análisis de sangre, obviamente la hemoglobina reducida va a estar incrementada. Y como no hay problemas de circulación lenta, ¿no es cierto?, las extremidades van a tener la temperatura normal y por eso también se llama cianosis caliente. No porque tenga fiebre, simplemente porque mantiene la temperatura corporal normal. Entonces, la diferencia entre cianosis periférica o cianosis fría y cianosis central, ¿no?, o cianosis caliente, yo creo que está bastante clara. Además, en la cianosis central van a ver ustedes la presencia de la cianosis en la lengua y en los labios, lo que no va a ocurrir en la cianosis periférica. La cianosis periférica solamente se percibe en el lecho de los dedos. Y si ustedes quieren mejorar, en la cianosis periférica tienen que estimular la circulación, sumergir en agua caliente, hacer masajes definitivamente. Y si ustedes quieren mejorar la cianosis de tipo central, tendrán que dar al paciente oxígeno. ¿Ah? Miren ustedes la diferencia. Hablamos de cianosis diferencial cuando hay cianosis en un sitio y no hay cianosis en otro sitio. En la coartación de aorta, por ejemplo, puede haber esto. El paciente puede estar cianótico en la parte baja y en la parte de arriba no hay nada. Eso se llama cianosis diferencial, ¿no es cierto? ¿No? Y puede haber una cianosis mixta en la cual obviamente se comparte ambos mecanismos. Y un tipo de cianosis central que ustedes probablemente han visto es en el shock cardiogénico o en los shocks en general. Acuérdense ustedes, un paciente que tiene de repente una neumonía es un shock séptico, ¿correcto? Y ese shock séptico de repente el paciente lo lleva a una falla cardíaca, ¿no? Entonces el paciente va a tener obviamente una cianosis. El shock séptico por una neumonía probablemente le va a producir una cianosis central, ¿no es cierto? Pero la deficiencia circulatoria por el shock obviamente le va a producir una cianosis de tipo periférico. Entonces el paciente tiene una cianosis mixta, ¿correcto? Acá se ve más fácilmente la diferencia que van a hacer. Siempre hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? La arquidiosis es la intoxicación por plata, ¿cierto? Y la eritrosis es cuando el paciente, pues en lugar de tener 14, 13 gramos de hemoglobina, el paciente tiene 17, 18, 19 gramos de hemoglobina. Entonces en esos pacientes, obviamente que están rojos tremendamente, la cantidad de hemoglobina unida al anhidrido carbónico ha superado de los 4 gramos definitivamente por la cantidad de hemoglobina que tiene, y el paciente se ve rojo y ligeramente azulado, ¿no? Eso es en el paciente policitérico, ¿no? Hay que diferenciarlo de eso. Los pacientes obviamente tienen hemoglobina altísima, ¿cierto? Y miren ustedes, la cianosis central, que puede ser cardiovascular respiratoria mixta, ¿cierto? Y la periférica, generalmente por vasoespasmo, obstrucción del vaso y la insuficiencia cardíaca por hipoperfusión periférica, ¿correcto? Acá está la diferencia que ya les he mencionado, ¿no es cierto? En la cianosis central, obviamente, como hay insaturación, el organismo responde y hay una tendencia a incremento de la producción de glóbulos rojos. El paciente puede tener una poliglobulia y, como he mencionado, mejora con el oxígeno. En cambio, en la periférica, ¿no?, la cianosis es fría, ¿no es cierto?, y mejora con la aplicación de masajes o la inmersión de repente en líquidos calientes, y no hay poliglobulia, ¿no es cierto? Entonces, compromete la mucosa en la central y en la otra, en la periférica, no hay compromiso de las mucosas. Es caliente en una, fría en otro, y así pueden ustedes hacer la diferenciación de estos dos tipos de cianosis. La cianosis central puede producirse obviamente de causa pulmonar. Hemos visto ya la gran alteración de la relación ventilación-perfusión, ¿no es cierto? En el paciente que tiene obviamente cardiopatías, especialmente cuando tiene shunts, ¿no?, de derecha a izquierda, obviamente el paciente puede tener tranquilamente tener cianosis y otros derivados de hemoglobina, como he mencionado, que son muy raros pero posibles, ¿no? La cianosis periférica está en la fisiopatología, mayor extracción de oxígeno, como en la insuficiencia cardíaca congestiva, en los shocks. En el fenómeno de Renault, ¿no es cierto?, que es un fenómeno que se caracteriza por vasoespasmo con la exposición de la extremidad al frío, ¿no es cierto? Y en las obstrucciones arteriales, obviamente, fundamentalmente arteriales, más que venosas, puede también presentarse una cianosis de tipo periférica.
hay que hacer toda una serie de preguntas, las preguntas ahí se las dejo para que hagan ustedes, ¿no es cierto?, en relación con las posibles causas que están ustedes analizando, ¿no? Otro signo fundamental es obviamente el dolor. El dolor, ya felizmente ustedes tienen ya una formación en el primer capítulo de manejar el dolor. Si ustedes quieren manejar dolor, obviamente tienen que manejar alrededor de 8 o 9 características. Con el dolor, recuerden ustedes, existe lo que se llama el dolor visceral, que es a veces el problema tremendo, ¿no es cierto? El dolor somático es bien localizado, así que no hay ningún problema. En cambio, el dolor visceral, obviamente, a veces uno percibe el dolor fuera del sitio donde la víscera está enferma. Entonces, por eso hay que hacer un estudio semiológico importante. Y cuando se trata del tórax, la situación es compleja porque las inervaciones de los órganos intratorácicos obviamente son variadas. Viene de los nervios intercostales, ¿cierto?, el nervio vago de las vísceras intratorácicas, ¿cierto?, y participa el plexo cervical, ¿no?, que inerva no solamente pues, el aparato respiratorio, inerva el corazón, el pericardio, el mediastino, ¿no?, el esófago, etcétera, etcétera. Entonces obviamente es una tremenda posibilidad de dolores, ¿no?, que se pueden originar en el tórax. Y para complicar un poco las cosas, pueden haber dolores obviamente que se generan fuera del tórax, pero que se refieren. Eso se llama referencia del dolor o irradiación del dolor. Entonces no es raro que un paciente que tenga una pancreatitis tenga dolor en la base del pulmón izquierdo. ¿Ah? Un paciente que tenga un cólico biliar puede tener dolor en la zona escapular del lado derecho, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace el análisis del dolor. Hay inervación bastante amplia y la multitud de órganos obviamente que tienen, y muchos de ellos obviamente los dolores de tipo visceral, que requieren entonces todo un estudio minucioso de todas las características para poder precisar, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista de los dolores, pueden presentarse, ahí están obviamente de estructuras que pueden doler, bien, la pared torácica, la columna dorsal, los nervios, la pleura, el pericardio, el mediastino, el esófago, y estructuras extratorácicas como la columna cervical, la vesícula ya mencionado, el estómago, el páncreas, ¿no? Entonces, no necesariamente un dolor en el tórax, necesariamente y exclusivamente puede ser respiratorio, sino puede tener otras series. ¿Qué dolor puede ser? Local, como en la piel, músculo, articulaciones, que es fácil de identificar porque el dolor es bastante preciso, es un dolor somático, mientras el dolor propagado por las afecciones de la columna, compresiones de raíces, definitivamente el dolor referido, el dolor psicógeno, ¿no es cierto? Hay que evaluar todas las características del dolor y esas características del dolor obviamente me pueden ayudar definitivamente a determinar qué es lo que está pasando con el paciente. ¿Qué procesos frecuentemente van a estar más comprometidos cuando hablamos de dolor? Enfermedades infecciosas, neumonías, absceso pulmonar, bronquitis. Acá hay que tener en cuenta que la pleura parietal es la única que tiene terminaciones dolorosas, de tal manera que para que un paciente tenga un dolor de tipo pleurítico, necesariamente tiene que tener una irritación de la pleura parietal. La pleura visceral no duele. Entonces, cuando estamos hablando de neumonía, y si en la neumonía hay un dolor pleurítico, ese foco neumónico cercano a la pared está irritando la pleura parietal y obviamente eso está generando dolor. Las enfermedades vasculares pulmonares, el tromboembolismo, característicamente el paciente va a tener, ¿no es cierto? En la hipertensión pulmonar también el mecanismo es un poco, a veces no es muy fácil de explicar, ¿no? El paciente puede tener dolor. En el neumotórax, ni hablar, en el neumomediastino, los neoplasias, obviamente, siempre y cuando pues comprometan. De todas ellas, probablemente el que sí tiene inervaciones nerviosas son la tráquea. ¿Quién no ha tenido de repente una traqueitis? Obviamente cada tos, la tráquea pues, prácticamente te destroza el pecho, ¿no? Entonces, pero hacia abajo, hacia el parénquima, definitivamente, prácticamente es indoloro. ¿Ya? Solamente la pleura visceral o la pleura parietal, cuando está comprometida, puede aparecer. Procesos cardiovasculares, o entonces, pues miren ustedes, ¿no? Está implicado definitivamente, tienen ustedes el síndrome coronario en todas sus magnitudes, desde angina simple hasta el infarto del miocardio. También puede haber un dolor por irritación de la pleura, o bueno, del problema del pericardio, ¿no es cierto? Estamos en una pericarditis y una disección de la aorta. Son los dolores fundamentales relacionados con el proceso, ¿no? Con el lado cardiovascular.
Los problemas de tipo digestivo, miren ustedes el cólico biliar, pancreatitis, rotura esofágica, esofagitis, hernia del hiato, úlcera péptica, puede tener referencia del dolor, ¿cierto?, en el tórax. Esto es más fácil de entender, una neuritis, contusiones, fracturas costales, ¿no es cierto?, metástasis vertebrales, etcétera, etcétera, enfermedades de la mama, ¿cierto? Y van a ver ustedes pues, que un 15 a 20% de dolores generalmente son de tipo sintomático. Pero no hay que decirle que el paciente puede estar nervioso, tan neurótico por un dolor. Primero hay que descartar la parte orgánica y le puede recién calificar un dolor de procedencia psicógena. Este es el estudio que ustedes saben que deben hacer: aparición, localización, extensión, irradiación, intensidad, cambios que mejoran, cambios que empeoran, tipo de dolor, factores agravantes, la duración, ¿no?, y los síntomas acompañantes. ¿Cierto? Es la única forma de poder hacer una aproximación adecuada. Estos son los dolores potencialmente importantes y dependen de riesgo. El dolor pleurítico, característico por irritación de la quiebra parietal, es un dolor punzante, llamado también por eso un dolor en punta de costado, es un dolor en puñalada, ¿cierto?, localizado generalmente en la parte lateral, entonces que se incrementa con la tos, con la respiración, y que está acompañada obviamente de tos seca. Recuerden que el día de ayer que hablamos de tos, ¿cierto?, se acompaña de tos seca, ¿cierto? Ocasionalmente, cuando hay compromiso de la pleura diafragmática, el dolor puede irradiarse hacia el cuello, pero el dolor pleurítico típico de punta de costado es un dolor que no se irradia. El dolor pericárdico, ya van a ver ustedes ya en cardiología, pero tengan ustedes en cuenta que tiene opresivo, precordial, ¿no es cierto?, con irradiaciones hacia el lado izquierdo del cuello, la duración variable, definitivamente, ¿no es cierto? El dolor de tipo esofágico, relacionado obviamente con ingesta de alimentos, tiene antecedentes digestivos el paciente, puede irradiarse, pero si uno hace la historia clínica adecuada, no hay ningún problema. El dolor de tipo isquémico, estamos hablando del síndrome coronario, que tiene todas las características de irradiación que ustedes conocen, hacia el lado izquierdo, al brazo, la muñeca, ¿no es cierto? El dolor de músculo esquelético, ¿no es cierto?, interesante porque el músculo esquelético, y no solamente eso, sino las articulaciones, ¿no?, pueden volverse dolorosas. Una patología frecuentemente de dolor es la inflamación de las articulaciones condroesternales, ¿no? Y esta condroesternal, cuando se inflama por actividad física, por contusiones, entonces es muy frecuente en los mayores, puede originar un dolor que puede desconcertar y a veces nos hace confundir con un dolor de tipo coronario, ¿cierto? Esto se llama el síndrome de Tietze. El síndrome de Tietze es inflamación de la tercera articulación condroesternal del lado izquierdo. Y cuando ustedes evalúan, entonces ustedes presionan esa articulación y el paciente salta de inmediato, como que estuviese tocando un timbre en la casa. Por eso se llama el signo del timbre. Entonces, ¿a qué está asociado el signo del timbre? A una inflamación de la articulación condroesternal del lado izquierdo. Síndrome de Tietze. El dolor musculoesquelético, obviamente, puede modificarse con la presión, hay antecedentes de traumatismo de repente, o un problema de tipo viral, ¿no?, definitivamente, pero hay que hacer el estudio completo, ¿no? El aneurismático, bueno, eso ya van a ver ustedes en cardiología, pero es brusco, desgarrante, y el paciente obviamente tiene pues, un dolor bastante severo, semejante de repente a un infarto del miocardio, ¿no? Y el dolor psicógeno, cuando ustedes obviamente buscan todo, y el paciente siempre sigue que entiende, le duele, no le duele, obviamente definitivamente el 20% de dolores torácicos en la consulta son de tipo psicógeno, pero hay que descartar la organicidad antes de calificar de psicógeno. Estos son dolores potencialmente graves: embolismo pulmonar, neumotórax a tensión, neumomediastino, rotura esofágico, infarto agudo del miocardio, aneurisma disecante de aorta. ¿Correcto? Y eso es todo. Esto se lo dejo para que ustedes lean, porque no está consignado. La propaquia simplemente es la alteración de la configuración de las falanges como consecuencia de patologías crónicas de insaturación, que ustedes lo han visto, ¿no? Han visto bajo la forma de uñas de reloj, ¿no es cierto?, y dedo en palillo de tambor, ¿correcto? Ese es el dedo hipocrático, que se presenta obviamente en pacientes portadores de insuficiencias respiratorias crónicas de balear naturaleza. Ahí está el palillo de tambor, que también se puede presentar como consecuencia de insaturaciones, obviamente dependiendo de cardiopatías de tipo obviamente cianóticas, pero
Miren ustedes, también puede ser producida por enfermedades hepáticas, como la cirrosis biliar primaria, enfermedades intestinales, como el enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, ¿no? Hay una enfermedad, obviamente, en la cual esta atropaquia se hace más intensa y no solamente compromete las falanges, sino compromete las articulaciones mayores. Entonces estamos frente a una situación, ¿cierto?, que se denomina osteoartropatía pulmonar hipertrófica. Y cuando esto ocurre, generalmente esta situación ocurre en el paciente sí que tiene neoplasias pulmonares. Lo más común que van a encontrar ustedes cuando tengan osteoartropatía, dice, ¿cierto?, formación de hueso superióstico, huesos largos asociado a crack y artritis. Cuando se presenta, la causa más probable es malignidad pleural o pulmonar. ¿Correcto? El mecanismo, obviamente, está ahí y eso es todo lo que estoy informando. Si tienen alguna pregunta, y si no la tienen, nos vamos a